Ok, vamos a resolver este. Entonces nos están pidiendo que sume las memorias de cada una de esta lista, ¿cierto? ¿Es una lista de qué? De estructuras tipo computadores, una lista de computadores, ¿sí? Con tarjeta. ¿Estamos ahí? Entonces, bueno, voy a borrar esta vaina. Entonces, ¿qué viene primero? En el parcial les voy a pedir eso, entonces pilas. El contrato es parte de la nota. La próxima semana en las funciones que hagan debe ir contrato, bueno, autor, contrato, descripción, fecha. ¿Sí? Si no vale, rebajo. 18 de febrero del 2019. ¿Cuál viene? Sí, sí. Entonces vamos a llamarla sumar capacidad de memoria, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Qué le entra? ¿Una lista de qué? ¿Y qué sale? Un número. Entonces, bueno, luego de aquí viene el de una lista de computadores que arbitrariamente larga. ¿Sí o no? Bueno, luego vienen los ejemplos. Por ejemplo, sumar lista C. ¿Qué quería devolverme? Sumar cap M de lista C. ¿Qué quería devolverme? Entonces, computador T1, T2, T3 y T4 y se repite T1 al final. Entonces, T1, ¿cuánto tiene de memoria? 4. 4 más 6, 10, más 12, 22, 32, más 4, 36. ¿Debería devolverme? 36. ¿Estamos ahí? Luego viene el diseño de la función. Sumar cap M de lista C. Entonces aquí uno empieza a pensar, ¿qué pasa si me llega una lista vacía? 0. La suma de una lista vacía pues va a dar 0. ¿Sí? Ahí, por definición. Bien, muchachos, y en otro caso, ¿qué hago? ¿Cómo saco la capacidad del primer elemento? Sería capacidad, perdón, eso se llama computador con tarjeta guión cap M de quién? ¿De lista? ¿Sí o no? ¿Y con quién lo sumo? Debería sumarlo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto y así sucesivamente. ¿Cómo hago eso? ¿Qué quería hacer allí? Entonces sería sumar cap M de quién? Del res de lista C. Entonces, ¿qué pasa? Él suma el primer elemento con el llamado recursivo con el resto. ¿Y el resto qué va a pasar? Llama con el segundo más el resto, luego más el tercero y así sucesivamente hasta llegar hasta dónde? Hasta lista vacía que me devuelve 0. Vamos a ver cómo nos va con eso. Sumar cap M. Aquí está, sumar cap M de quién? De lista C. ¿Me da en total? 36. ¿Estamos ahí, muchachos? Bien, ya que veo dudas, voy a explicar el caso del factorial. Voy a hacerlo en una nueva porque ya este ejemplo está muy trillado y necesito utilizar el paso a paso. Entonces vamos a diseñar la función, una función que calcula el factorial. ¿Listo? ¿Qué viene primero? El autor, luego. Pero en el taller han hecho eso, ¿no? Luego, el factorial, número, y devuelve un número. ¿Estamos ahí? Luego, ¿qué pasa? Viene el tema de las ejemplos. ¿Cuánto es el factorial de 5? 4 no. 5 por 4, 20. Por 3, 60. Por 2, 120. ¿Cuánto es el factorial de 4? 4 por 3, 12. Por 2, 24. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a diseñar el factorial. Recibe un número, ¿cierto? ¿Qué pasa
si el factorial, pongámoslo 0, si el número es igual a 0. ¿Cuál es el factorial de 0? 0, ¿cierto? Y en otro caso, ¿qué devuelve? N número, ¿por qué? ¿Por? ¿El qué? ¿El factorial de quién? ¿Del número menos 1? Recuerden la condición que este número debe llegar al final, ¿hasta cuándo? Hasta 0. Entonces, muchachos, vamos a probarlo. Ahí está, lo guardo. Vamos a probarlo. Entonces, por ejemplo, factorial de 5, ¿qué debe arrojar? 120. No es por, sino... Aquí hay un error, ¿no? Es 1, ¿no? Factorial de 0 es 1. Ahí me había equivocado. Entonces, factorial de 5, ¿qué devuelve? 120. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Vamos a mirar ese factorial de 5. ¿Cierto? Voy a ejecutarlo para que ustedes vean. Entonces, vamos aquí 120, ¿no? Vamos a hacerlo paso por paso. Esperen que cargue. Esto debería de haberlo cargado ya. Ahí está. Aquí estamos en el factorial de 5. ¿Estamos ahí? ¿Qué pasa? ¿El número cuánto vale ahí? 5. Entonces, ¿5 es igual a 0? No. Entonces, false. Y se va para el segundo. ¿Sí? Que ese caso es un else directamente. Ahora, ¿qué pasa? Dice 5 por el llamado de quién? De 5 menos 1. Entonces ahí, bueno, va a llamar por factorial de 4. Y ahí se aplica la función. ¿4 es igual a 0? No. Luego, ¿qué aplica acá? 4 por factorial de 4 menos 1, que sería 4 por factorial de 3. Luego, ¿qué pasa acá? La misma función. False, ¿cierto? Else. 3 por factorial de 3 menos 1, que sería factorial de ¿qué? Y aquí lo mismo, ¿no? 2 es igual a 0? No. False. Entonces llama el else. 2 por factorial de 2 menos 1, que sería factorial de ¿qué? De 1. Y acá lo mismo, ¿no? Factorial de 0. ¿Y ahí qué pasa ahora? True y devuelve 1. ¿Qué ven aquí? ¿Van viendo lo que van haciendo esos llamados recursivos? O sea, queda por 5 por el factorial de 4. ¿Cómo se resuelve el factorial de 4 por? 4 por factorial de 3. ¿Cómo se resuelve el factorial de 3? 3 por factorial de 2. ¿Cómo se resuelve el factorial de 2? 2 por factorial de 1. ¿Y cómo se resuelve el factorial de 1? 1 por factorial de 0. ¿Y cómo se resuelve el factorial de 0? 1. ¿Sí? Y aquí está. ¿Sí? Miremos el caso de una lista. Supongamos que yo quiero sumar los elementos de una lista, ¿vale? ¿Quién es el autor? Yo. Fecha. Hoy. No vayan a colocar hoy, ¿no? Contrato. Si yo quiero sumar una lista de números, ¿qué entra? ¿Entra una lista de qué? ¿Y qué sale? Número. ¿Sí? Bien. Ejemplos. Si yo voy a sumar lista de cons 1, cons 2, cons 3 en T, o bueno, esta vaina también sirve. ¿Qué me devuelve? Yo digo que 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos, que devuelve 6? Bien, vamos a diseñarla. Lista de cons. Voy a comentar esta vaina. De cons, perdón, suma lista, es que cons. Define, suma lista. Y lo que voy a hacer es ponerle aquí una L. Suma lista L. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos, si la lista es vacía? La suma de una lista vaciada, 0. Y en otro caso, ¿sumo quién? El primero. ¿Con quién?
con suma lista del res de L. Siempre es el mismo, es la misma fórmula, siempre lo va a hacer. ¿Sí? Con listas, siempre el llama, o sea, en todos los casos va a llamarse con el res, porque es que mi condición de parada, ¿quién va a ser? La base, que es la lista vacía. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar y luego llamamos suma list. Vamos a llamar el mismo ejemplo acá, nos debe devolver. Ya saben pues que colocan check esp y todo el cuento. Aquí me faltó un paréntesis. Entonces, muchachos, si le damos a ejecutar, nos va a devolver 6. Miren ahí. Ahora vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cons 1, suma lista de qué? Cons 1, cons 2, cons 3. Vamos con el siguiente. Bueno, ignoren ese list por ahora. Entonces, la pregunta es, ¿la lista es vacía? No. ¿Sí entienden ese list? Sí. Ahorita les explico que ese list es el mismo cons, nada más que una forma de representarlo. Bien, muchachos. Pregunta, ¿esto está vacío? No. Entonces, ¿qué va a volver ahí? Falso. Luego, ¿qué va a pasar? Va a ejecutar el else. ¿Va a sumar quién con quién? El first de la lista. ¿Cuánto es el first? 1. ¿Y luego qué hace? Suma lista con el res. ¿Y quién es el res? La lista con 2 y 3. Luego, ¿qué pasa acá? Miren aquí que quedó. Más 1, y esta es la función con list de 2, 3. ¿Estamos allí? ¿Qué es el res? Luego, ¿qué pasa acá? ¿Esa lista es vacía? No. Entonces queda else. Bueno, quitemos ese else. Queda más first de list 2, 3 y el llamado a la lista. Entonces, ¿quién es el first de list 2, 3? 2. Y luego queda con, ¿y quién es el resto de este? La lista, solamente 3, ¿no? Ese sería cons 3 empty. ¿Listo? ¿Vamos ahí? Si yo llamo ese, él va a preguntar de nuevo, ¿el list 3 es vacío? No. Entonces false. Y luego, ¿quién hace? El del else. ¿Qué hace? Suma el primero de la lista con 3. ¿Quién es ese? Es 3. Y luego lista suma con quién? Con el res de suma lista, que sería suma del vacío. ¿Y ahí qué pasa? Esa condición en ti, ¿ahora qué pasa? True. Se cumple y devuelve. ¿Sí lo? Este es el primer llamado. Uno más la suma lista con el res. Luego suma lista 2 con suma lista del res. Y este suma lista con la suma lista del res. Pero como el res es vacío, va a devolver 0. ¿Estamos ahí? Bueno, y aquí pues ya resuelve la suma. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Esa comillita es empty? Esa comillita es empty. Les voy a explicar algo pues que no pensé que fuera a adelantarme. Entonces, por ejemplo, si yo hago cons 1, cons 2, cons 3, empty, pues ya saben que es una lista, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero hay una forma abreviada de hacerlo. ¿Qué sería list? 1, 2, 3. Es lo mismo. ¿Ya? Nada más que el cons se les coloca es para que vean la recursividad. Pero ya ustedes pueden usar el list si quieren. ¿Sí? Ya están organizados. Pues pucha. Entonces, llamada sospechosa. Entonces, yo usted contestaría. Entonces, pregunta muchachos hasta allí. Es exactamente lo mismo. Entonces, ustedes pueden utilizar list en lugar de cons. ¿Sí? Pero cons ayuda a entender la recursividad. ¿Sí? O sea que hay una parte y que hay un resto. Ah, tranquilo.